¿Quién es realmente Jesucristo y por qué es vital, o sea, importante, conocerlo correctamente? ¿Quién es realmente Jesucristo y por qué es vital conocerlo correctamente? Jesucristo es verdadera y completamente Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo no es solamente verdadera y completamente Dios. Jesucristo es verdadera y completamente hombre. Conocer su verdadera identidad, conocer verdaderamente quién es Él, es esencial para nuestra salvación y adoración. Escuche, conocer su verdadera identidad es esencial, es básico, es importante para nuestra salvación y adoración. El título de la lección de esta noche en este estudio, Jesucristo nuestro Señor, es la persona del Cristo encarnado. La persona del Cristo encarnado. Ese es el título de esta lección. La persona del Cristo encarnado. ¿Cuál es el título? La persona del Cristo encarnado. En el año 451 después de Cristo. ¿En qué año? 451 después de Cristo, el Concilio de Calcedonia formuló una de las declaraciones más importantes. ¿Qué clase de declaración? Más importante sobre la persona de Cristo. Un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, conocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de las naturalezas no es de ninguna manera anulada por la unión, sino más bien las propiedades de cada naturaleza se conservan. Este credo, mis amados hermanos, subraya que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. ¿Qué subraya el credo? Que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. ¿Qué subraya el credo? El credo subraya que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, divina y humana, unidas de manera perfecta y sin mezcla. Este estudio, mis amados hermanos, nos guiará a profundizar en las implicaciones de la encarnación de Cristo. Ese es el objetivo, que nosotros podamos comprender cuáles son las implicaciones de la encarnación de Cristo. Lo primero a lo que vamos a hacer mención en este estudio es la completa deidad de Cristo encarnado. La completa deidad del Cristo encarnado. ¿Cuál es el primer punto? La completa deidad del Cristo encarnado. Esto quiere decir que Él posee atributos que solo Dios tiene. Cristo posee atributos que solo Dios tiene. Y solamente Cristo posee estos atributos. Ninguno de los que estamos en este salón posee estos atributos. Solamente Cristo, dígale al que está al lado suyo, solamente Cristo posee los atributos de Dios. Cristo, mis amados hermanos, tiene omnipotencia. Cristo tiene omnipotencia. ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué tiene Cristo? Omnipotencia. Eso quiere decir que Cristo es todopoderoso. Cristo es todopoderoso. Dígale al que está al lado suyo, Cristo es todopoderoso. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28.
el verso 18. Mateo 28, 18. Mateo capítulo 28, verso 18. Leo de la palabra de Dios, me sigue por favor en la lectura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, si usted puede subrayar en su Biblia la palabra potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, poder absoluto, porque Jesús es omnipotente, Él es todopoderoso. Jesús no solamente es omnipotente como lo es Dios, Jesús es omnipresente, Jesús es omnipresente. ¿Cuál es el siguiente atributo? La omnipresencia de Cristo, la omnipresencia de Cristo. Cristo es omnipresente. Eso quiere decir que Cristo puede estar en todas partes a la misma vez. Nadie puede estar en todas partes a la misma vez. Solo Dios puede estar en todas partes a la misma vez. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes a la misma vez. Por eso necesita a sus demonios. Pero Dios es omnipresente y Cristo es omnipresente. Mateo 18, el verso 20. Mateo 18, verso 20. ¿Estamos ahí? Mateo 18, verso 20. ¿Quién lo tiene? ¿Quién hace lectura rápidamente de ese pasaje? Mateo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor dice que Él está presente en la congregación de los santos. Jesucristo está presente aquí con nosotros en este momento. Y Él está presente en cualquier lugar donde en este momento se esté efectuando una asamblea. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, de la misma manera como Dios es omnipresente. Vamos a Juan capítulo 1:1 y alguien busca Juan 8:58. Juan 1:1 rápidamente. Juan 8:58. Juan 1:1 y Juan 8:58. El que lo tenga el 1:1, rapidito por favor, no espere que le diga. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 8:58, rapidito. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estos dos pasajes a los cuales hemos dado lectura tienen que ver con el atributo de la eternidad de Cristo. Cristo es eterno. ¿Cómo es Cristo? Dios es eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. Cristo tiene atributos que solamente Dios posee. ¿Por qué razón Cristo posee los mismos atributos que Dios posee? Porque Cristo es Dios encarnado. El último atributo al cual estaremos haciendo mención, Juan 2, versos 24 y 25. ¿Quién lo tiene? Rápido, vamos a ver. Les dio varias semanas después de aquel anuncio que les dije que los iba a estar usando para hacer lectura de los pasajes bíblicos. Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Subraya ahí en su Biblia en el verso 24 que Jesús conocía a todos. Jesús conocía a todos. En el verso 25, Él sabía lo que había en el hombre. Estos versículos a los cuales hemos dado lectura nos presentan el atributo de la omnisciencia de Cristo. La omnisciencia de Cristo. ¿Cuál es el atributo?
La omnisciencia de Cristo. Esto quiere decir que Cristo lo sabe todo. Cristo conoce todo, absolutamente todo. ¿Quién sabe todo? Dios. ¿Quién sabe todo? Dios. ¿Quién conoce todo? Dios. Dios conoce todo, Cristo conoce todo. Ambos poseen el mismo atributo. Escuche bien lo que estos atributos nos dicen de Cristo. Escuche bien lo que estos atributos nos dicen de Cristo. Solo un Dios eterno, sabio y poderoso puede salvarnos y sostenernos eternamente. Tenemos que Cristo no solamente posee los atributos que solo Dios tiene, tenemos que Cristo hace obras que solo Dios puede hacer. Cristo hace obras que solo Dios puede hacer. Vamos a ver cuáles son estas obras que solamente Dios puede hacer, pero que Cristo ha hecho por igual. Lo primero que quiero hacer mención es la creación. ¿Cuál es lo primero? La creación. Alguien busque Juan 1.3, Juan 1.3. Otro busca Colosenses 1.16. Rápido. Juan 1.3, Colosenses 1.16. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto fue hecho por Cristo? ¿Cuánto fue hecho por Cristo? Todo. ¿Existe algo que no haya sido hecho por Cristo? No. Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Así es. La siguiente obra que solamente Dios puede hacer es perdonar pecados. Perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Les voy a dar la cita, no la vamos a buscar. Marcos 2, del 5 al 11. Marcos 2, del 5 al 11. La siguiente obra que hace Cristo y que solamente Dios puede hacer es que sostiene todas las cosas. ¿Cuántas cosas sostiene? Todas las cosas. Escuche, Dios no solamente sostiene el universo en sus manos, Él nos sostiene a nosotros. En inglés hay una frase, un canto que dice, He has the whole world in His hands. He has you and me, brother. Eso dice el canto. El canto dice que Él sostiene todas las cosas en sus manos. Él te tiene a mí y a mí, hermano. Hebreos capítulo 1, verso 3. Alguien lo busca rápidamente. Hebreos 1, 3 y haga lectura, por favor. Hebreos 1, 3. ¿Están oxidaditos? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas, padeciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su existencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de la sustancia de Dios, dice Hebreos 1.3. Cristo no solamente es la imagen misma de Dios y es la sustancia de Dios, dice que Cristo es quien sustenta con su palabra, con la palabra de su poder todas las cosas. Y Cristo es quien nos purifica. ¿Qué hace Cristo? Nos purifica de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Él se ha sentado a la diestra de Dios en la majestad juntamente con Dios. Por último tenemos que Cristo va a juzgar al mundo. Esa es la última obra que solamente Dios puede hacer.
Hechos capítulo 17, 31. Hechos 17, 31. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee rápidamente? Hechos 17, 31. Por cuanto él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, Cristo va a juzgar al mundo con justicia. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a juzgar. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero un día Cristo va a juzgar al mundo con justicia. La primera vez Cristo se aparece como el Salvador. ¿Cómo se aparece? Como el Salvador. Esta es la gran oportunidad para todo ser humano. Ser salvo a través de la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y de su gloriosa resurrección. La segunda vez, Cristo aparecerá como juez. ¿De qué manera aparecerá? Como juez. Como juez. Nuestra fe está bien colocada en Cristo. Nuestra fe está bien colocada en Cristo. No dude. No dude en quién usted ha puesto su confianza. No dude en quién usted ha puesto su confianza. Escuche, póngase firme, párese firme, no dude en quién usted ha puesto su confianza y viva a la luz de esa gran verdad. No diga, yo sé en quién he confiado y usted hace completamente lo opuesto a lo que su Redentor le indica que debe de hacer. Nuestra fe está bien colocada en Cristo porque Él tiene poder sobre toda la creación y nuestras vidas. Lo siguiente que hacemos mención en este primer punto sobre la completa deidad del Cristo encarnado es que le dieron nombres y títulos de la deidad. Le dieron nombres y títulos de la verdad. Isaías 9:6, no lo busque, si está tomando nota, tome nota de esto. Isaías 9:6 nos describe al Mesías como Dios fuerte. ¿Cuál es la descripción que se nos da del Mesías? Se nos habla de que Él, el Mesías, es Dios fuerte. Mateo capítulo 1, verso 23, se nos habla de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es el Mesías? Dios con nosotros. Y por último, en Apocalipsis capítulo 19, verso 16, se nos habla de Cristo como el Señor de señores. ¿Cuál es la descripción que se nos da de Cristo? Él es el Señor de señores. Si Jesús es llamado Dios, ¿cómo se le llama a Jesús? Dios. Isaías 9:6. Si Jesús es llamado Dios, entonces merece nuestra adoración absoluta. ¿Qué merece Jesús? Nuestra adoración absoluta. Jesús merece que usted y yo rindamos nuestros corazones a Él, que usted y yo rindamos nuestras mentes a Él, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra vida completa, no solo una parte. Jesús merece que nosotros rindamos a Él todos los días de la semana, no solo un día o 2 días, porque Él es Dios. Por último, en este primer punto, quiero señalar que Él declaró ser Dios. Jesús declaró ser Dios. ¿Qué declaró Jesús? Ser Dios. Diga al que está al lado suyo, Jesús declaró ser Dios. Juan 10:30 rápidamente. Juan 10:30, un hermano. Juan 10:30. Juan 14:9 rápidamente. Juan 10:30. Juan 14:9. Estas son palabras de Jesús, las que ustedes van a estar leyendo en este momento. Esto no es que alguien lo está diciendo de Jesús. Jesús lo está diciendo de sí mismo. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién de nosotros puede decir, yo y el Padre uno somos? ¿Quién de nosotros puede decir,
El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Creo que ninguno. Creo que nadie en la historia de la humanidad ha sido capaz de sostener algo como esto. Solamente Cristo, porque Él es Dios, y rechazar su divinidad, mis amados hermanos, es rechazar su testimonio. Rechazar su divinidad es rechazar su testimonio y perder la salvación. Jesucristo es Dios encarnado. ¿Quién es Cristo? Ahora, tenemos que entender que Jesús es Dios encarnado, pero goza de perfecta humanidad. ¿De qué goza? De perfecta humanidad. Nuestra segunda lección es la perfecta humanidad del Cristo encarnado. La perfecta humanidad del Cristo encarnado. ¿Cuál es nuestra segunda lección? Jesucristo tuvo un cuerpo humano. Jesucristo tuvo cuerpo humano. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso quiere decir que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Lucas 2:7. Lucas 2:7 nos indica, nos afirma que nació como un bebé. ¿Cómo nació? Como un bebé. No es asunto que se apareció así, ya como adulto. No, se apareció como un bebé. Jesús al encarnarse en el cuerpo humano, lo hace y nos debe de indicar de que Él entiende nuestras debilidades. ¿Qué entiende Jesús? Porque vivió como nosotros. ¿De qué manera vivió Jesús? ¿De qué manera vivió Jesús? Hebreos 4:15, rápidamente, alguien lo busca, por favor. Hebreos 4:15. ¿Alguien hace lectura? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué clase de sumo sacerdote tenemos? ¿Qué clase de sumo sacerdote tenemos? Tenemos uno que fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos uno que puede compadecerse de nosotros. Mire, mi hermano, cuando usted se sienta tentado, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido tentados? Todos experimentamos tentación. Cuando usted se esté sintiendo tentado, dése cuenta que puede acudir a Jesús. ¿A quién puede acudir? A Jesús. ¿Por qué podemos acudir a Jesús? Porque Él fue tentado a la misma manera que nosotros hemos sido tentados. Él fue tentado, dice ahí, según nuestras debilidades. No hay ninguna tentación que usted atraviese que Jesús no haya atravesado. Las tentaciones que usted y yo atravesamos no asustan a Jesús. Entonces, no hay razón para que usted diga, uy. No, al contrario, es mejor razón para que usted corra a los brazos de Jesús y usted hable con Jesús y le pida su ayuda en ese momento oportuno, en ese momento, en el momento de la tentación. Porque Él entiende nuestras debilidades, porque Él vivió como nosotros. Jesús, mis amados hermanos, en su perfecta humanidad tuvo alma y espíritu humano. Tuvo alma y espíritu humano. ¿Qué tuvo Jesús? Mateo 26:38 dice así, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué experimentó Jesús, muchachos? Tristeza. Hasta la muerte. Estoy muy triste. Jesús, fíjense bien, Jesús no está diciendo estoy triste. Está diciendo estoy muy triste. Jesús experimentó la tristeza. ¿Cuántos de nosotros experimentamos tristeza? Constantemente.
constantemente atravesamos por ese valle, el valle de la tristeza, constantemente. Pues Jesús atravesó esa experiencia. Lucas 23:46, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba encomendando Jesús al Padre? Su espíritu. ¿Qué estaba encomendando Jesús al Padre? Su espíritu. La humanidad de Jesús es plena. ¿Cómo es la humanidad de Jesús? Él nos conoce desde adentro. Hermanos, no podemos escondernos de Jesús. No podemos esconderle nada a Jesús. Él nos conoce. Él lo sabe todo. Esto es bueno. ¿Cómo es esto? Esto es bueno. Porque saber esto nos debe de animar, nos debe de motivar a acercarnos con Él con confianza. Debemos estar motivados a acercarnos a Él con confianza. La perfecta humanidad del Cristo encarnado exhibe características humanas. Exhibe características humanas. Él sintió hambre. ¿Qué sintió? ¿Cuántos de ustedes andan con hambre en este momento? Tal vez usted ya cenó, pero tiene más hambre. Como dice alguien por ahí, mi estómago padece de Alzheimer. Se le olvida que ya comió. Jesús sintió hambre. Mateo 4:2. Mateo 4:2. ¿Cuál es la cita? Bueno, alguien la busca por favor rápidamente. Jesús no solamente sintió hambre, él sintió sed. Juan 19:28. ¿Qué sintió? Sed. Ya Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Qué tuvo? Hambre. Igual que usted. Y cuando usted le da hambre, ¿qué usted hace, hermano? No, usted llega a la casa demandando, ¿dónde está mi cena? Bla, 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 bla. Y Jesús, y no vemos nada de eso aquí. Jesús también tuvo hambre y estuvo tranquilo. Estuvo tranquilo. Así que tras las pisadas de Jesús, cuando usted tenga hambre, póngase a orar por 40 días más. Bien. Entonces Jesús sintió hambre, sed. Juan 19:28, ¿quién lo tiene? Juan 19:28. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para que la escritura se cumpliese? ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Qué dijo? Tengo sed. ¿Qué tuvo? Sed. Entonces tuvo hambre y tuvo sed. ¿Cuántos de ustedes han tenido sed? Pero Jesús no solamente tuvo hambre, no solamente tuvo sed, también se cansaba. Juan 4:6 rápidamente y después Juan 11:35 porque también él sintió tristeza. Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Por qué se sentó Jesús junto al pozo de Jacob? Cansado del camino, dice. Estaba cansado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido cansado no del camino, sino que de la vida? Hay que sentarse junto al pozo de Jacob. ¿Qué hay que hacer? Siéntese junto al pozo de Jacob. No para encontrarse con la samaritana, sino para encontrarse con Jesús. Siéntese junto al pozo de Jacob. Y el último pasaje que les di, ¿cuál era? ¿Lo tenés? Dale pues. Jesús lloró. Jesús lloró. Así nomás. Lloró pues el hombre. Lloró. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. Los hombres no lloran, nos dicen. El que inventó esa frase, ¿qué necesita? Leer la Biblia. ¿Qué necesita? Leer la Biblia. Necesita leer la Biblia y después ponerse a llorar. Sí. Entonces Jesús lloró, mis amados hermanos. Todas estas son características humanas. ¿Qué es todo esto? Él se identificó completamente con nosotros, menos con el pecado. ¿Estamos? Bien. Jesús fue llamado por nombres humanos. Jesús fue llamado por nombres humanos. No solamente se le dan atributos divinos, no solamente se le llama por nombres divinos, también se le llama por nombres humanos. Mateo 1:21, Mateo 8:20. Rápido, Mateo 1:21, Mateo 8:20.
¿Lo tienen? Mateo 1:21. Mateo 8:20. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el nombre humano? Jesús. Jesús. Chuy. Jesús. Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Josué quiere decir Salvador. Quiere decir que te llamas Jesús también. ¿Ok? Josué quiere decir Salvador. Yeshua. Ese es el nombre humano. Mateo 8:20. Jesús le dijo, las obras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Cuál es el nombre humano ahí? Hijo del hombre. Hijo del hombre. ¿Ok? Otros nombres humanos que se le dieron a Jesús: maestro, carpintero. Jesús se hizo como nosotros para acercarnos a Dios. ¿Para qué se hizo Jesús como nosotros? Para acercarnos a Dios. Jesús se hizo hombre para acercarnos a Él. La deidad y la humanidad de Cristo disfrutan de perfecta unidad. Escuche, la deidad y la humanidad de Cristo disfrutan de perfecta unidad. Nuestra tercera lección y última: la unión de la deidad y la humanidad en Cristo encarnado. La unión de la deidad y la humanidad en Cristo encarnado. La unión de la deidad y la humanidad en Cristo encarnado. Tenemos que hablar de la naturaleza de Cristo. ¿De qué tenemos que hablar? De la naturaleza de Cristo. Al hablar de la naturaleza de Cristo tenemos que hablar del significado de la naturaleza. Naturaleza se refiere a lo que alguien es en esencia. Naturaleza se refiere a lo que alguien es en esencia. Jesús tiene dos naturalezas. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? Divina y humana. Divina y humana. ¿Cuáles son las naturalezas de Jesús? Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Rápido. Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Léelo otra vez, por favor. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿Qué hizo? Tomando forma de hombre. Tomando forma de hombre. Solamente el Dios hombre puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Quién puede mediar entre Dios y los hombres? El Dios hombre. ¿Quién puede mediar entre Dios y los hombres? El Dios hombre. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Rápidamente, hermano, ¿quién lo lee? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Jesucristo. En este tercer punto de la unión de la deidad y la humanidad en Cristo encarnado, tenemos que mencionar el carácter de la unión. La unión es hipostática. La unión es hipostática. ¿Cómo es la unión? Eso quiere decir que es dos naturalezas en una sola persona sin mezcla ni división. Eso es lo que hipostático quiere decir. Dos naturalezas en una sola persona sin mezcla ni división. No seguimos a un ser dividido.
No seguimos a un ser dividido, sino a un Salvador perfecto. ¿A quién seguimos? A un Salvador perfecto. Hablemos de la comunión de atributos. La comunión de atributos, a veces sus acciones, las acciones de Jesús, revelan su humanidad. ¿Qué nos revelan las acciones de Jesús? Como el cansancio. El cansancio nos revela la humanidad de Cristo. Otras acciones de Jesús nos revelan su divinidad. ¿Qué nos revelan? Como cuando Él calmó la tormenta. Solo Dios puede calmar una tormenta. Vaya usted a la playa en el medio de una tormenta y dígale al viento que se calme. A ver si el viento le hace caso a usted. Muchos, cuando viene un huracán, se ponen ahí a tratar de detener la tormenta. Y la tormenta pasa y casi que se lo lleva. No, miren, mis amados hermanos, este es un aspecto importantísimo. ¿Cómo es este aspecto? Importantísimo. ¿Cómo es este aspecto? Y no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar porque hay acciones de Cristo que nos manifiestan su humanidad y hay acciones de Cristo que nos manifiestan su divinidad. Los atributos de ambas naturalezas actúan en una sola persona, en Jesucristo. Cristo puede hacer todo lo necesario para salvarnos y transformarnos. Los oigo. ¿Están despiertos? Cristo puede hacer todo lo necesario y solamente Cristo puede hacer todo lo necesario para salvarnos y transformarnos. La conciencia que tenía Cristo de sí mismo. La conciencia que tenía Cristo de sí mismo. Él afirmó saber de dónde venía. ¿Qué afirmó? Saber de dónde venía. ¿Qué afirmó? Saber de dónde venía. ¿Y a dónde iba? Juan 13:3, rápido. Juan 13:3. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué sabía Jesús? Que iba a Dios. Jesús sabía que Él era enviado por el Padre y que era el Hijo de Dios. Su autoconciencia reafirma que Él sabía perfectamente su misión redentora. ¿Qué sabía Jesús? Su misión redentora. Él sabía que Él se había hecho hombre en la persona de Jesús para salvar a los hombres pecadores. Resumimos la lección de esta noche de la siguiente manera. Jesucristo es completamente Dios. ¿Quién es Jesucristo? Digno de nuestra fe, digno de nuestra adoración y digno de nuestra obediencia. Jesucristo es completamente Dios, digno de nuestra fe, digno de nuestra adoración y digno de nuestra obediencia. Jesucristo es completamente hombre. ¿Cómo es Jesucristo? Capaz de representarnos y compadecerse de nosotros. Jesucristo es completamente hombre, capaz de representarnos y compadecerse de nosotros. Jesucristo es en una sola persona, perfecta, poderoso y suficiente. ¿Cómo es Jesús? En una sola persona, perfecto, poderoso y suficiente. Conocer correctamente a Cristo nos da una fe firme. ¿Qué clase de fe? Nos da un Salvador confiable. ¿Qué clase de Salvador? Confiable. Y un camino seguro al Padre. ¿Qué clase de camino? Examinemos si nuestra fe está puesta en el verdadero Cristo bíblico. Evitemos, dígale al que está al lado suyo, evitemos las falsas ideas de un Cristo solo humano o solo divino. Nuestro desafío, mis amados hermanos, adorar a Cristo con todo nuestro ser. ¿Cuál es nuestro desafío? Rindamos cada área de nuestra vida a su señorío, porque Él es Dios con nosotros
y nuestro perfecto mediador. Dios, mi querido amigo, se hizo hombre en Cristo para salvarte. Murió en la cruz por tus pecados y resucitó. No hay otro que pueda salvarte. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Cierre sus ojos, vamos a orar.